Apóstol, apagó su micrófono. Perdón, muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Muy bien. Vamos entonces a continuar hoy con lo que es el ministerio apostólico. Y una de las características, como el resto de los ministerios, es que el ministerio apostólico tiene que ver con un llamado específico de Dios. Ninguno de los ministerios de los cuales hemos estado hablando, evangelístico, pastoral, magisterial, profético y apostólico, ninguno puede ser producido en algún instituto, en alguna escuela de capacitación cristiana. Todos tienen que ver con el llamado de Dios y todos tienen una tarea específica, un oficio específico, cada uno de los 5 ministerios. Y cuando hablamos del ministerio apostólico, estamos entendiendo que el apóstol es una persona, y cuando hablo de apóstol no me refiero a género, porque incluso en la Biblia, más adelante lo vamos a checar, vamos a ver que aparece un personaje que los teólogos consideran que es una mujer y que el apóstol Pablo también la considera una apóstol, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de los ministerios y de los dones del Espíritu Santo en la palabra de Dios, no hay género, ¿sí? No hay dones que hayan sido seleccionados exclusivamente para hombres y otros dones o ministerios para exclusivamente las mujeres. No, la Biblia dice que el Señor da el Espíritu Santo a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces, Dios puede levantar mujeres con un llamado pastoral, con un llamado evangelístico, profético, magisterial y aún apostólico. A mí me queda muy claro esa parte y creo que en ese sentido el apóstol Pablo incluso aclara que cuando nosotros pasamos del reino de las tinieblas a la luz admirable, al reino de Cristo, ahí ya no hay varón, ya no hay mujer, ahí todos somos uno en Cristo. Entonces quise comentar esto porque considero importante que entendamos entonces que en la cuestión de los ministerios o de los dones del Espíritu Santo que la palabra nos presenta, no hay un género específico para cada don. Yo creo que Dios puede levantar un ministerio apostólico en el varón, yo lo estoy viviendo, pero también considero que si a Dios le place levantar a una mujer como lo hizo con Junias, en la palabra de Dios se manifiesta este personaje y que Pablo la considera una apóstol. Yo creo también que hay mujeres que pueden desarrollar este llamado. ¿Ok? Eh, Ahora bien, estamos diciendo entonces que un apóstol es una persona escogida por Dios para expandir su reino en toda la tierra. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 19, en el verso 15, vemos cómo el Señor le dice a Ananías que es importante ir a donde está Saulo en ese momento orando, pidiéndole a Dios su sanidad, y le dice, ve, déjeme leer Hechos capítulo 19. A ver si alguien me apoya por ahí con la palabra de Dios. Se me complica un poquito aquí, pero ahorita se los compartimos. Hechos 19:15 dice así. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Perdón, error de dedo, es 9:15. Se me fue
el 1 ahí. Es 9:15, perdón, para que Ya lo está. corrija. Muy Me- bien, gracias. 9:15 es. Y ¿Qué dice? el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque Así yo le es, mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. así es. Mire lo que dice la palabra. El Señor envía a Ananías a orar por Saulo y le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a las naciones. ¿Sí? Estoy intentando corregir aquí, pero no se puede. Pero es Así Hechos déjalo. 9. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando Dios escoge a una persona para un ministerio apostólico, el llamado de esta persona tiene que ver con el reino de Dios hacia las naciones. Es verdad que cuando Jesús escoge a los 12, en el caso de ellos, Jesús es muy específico diciendo que los manda a la casa de Israel. Por eso el ministerio apostólico de los 12 gira en torno a Israel. Pero en el caso del apóstol Pablo, cuando Dios lo llama a él, lo escoge y lo establece como un apóstol dentro de su reino, el llamado es hacia las naciones. Y vemos a un apóstol Pablo que aunque tiene ese acercamiento con la nación de Israel, su enfoque es hacia los gentiles, hacia donde no ha llegado el evangelio del reino. Ese es el enfoque del apóstol Pablo. Y de ahí en fuera vamos a ver que a cada uno de los personajes que la Biblia reconoce como apóstoles tienen ese enfoque de llevar el reino de Dios hacia aquellos lugares donde no han sido alcanzados. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo dice que un apóstol es un arquitecto. ¿Y qué es un arquitecto? Bueno, si lo vemos en el mundo secular, un arquitecto es aquel que hace planos, aquel que tú le cuentas lo que quieres, lo que deseas construir en un predio, en un terreno, le dices cuál es tu sueño y él se encarga de que ese sueño se plasme en un, pues valga la redundancia, ¿no? En un plano en donde van a estar ahí las medidas, van a estar ahí todo lo que tiene que ver con ese sueño, con esa planeación, con eso que tú anhelas, que tú quieres. El arquitecto lo plasma, el arquitecto baja ese diseño y lo hace realidad, establece la mecánica de trabajo, establece el cimiento, establece lo que se va a hacer. Vemos que en una construcción intervienen diferentes tipos de oficios, tanto la albañilería, plomería, electricidad, herrería, diferentes tipos de oficios, pero lo que hace el arquitecto es establecer el diseño y todos los que van a contribuir en ese sueño, en hacer realidad ese anhelo, ese deseo, tienen que trabajar en base a ese diseño. Entonces, un apóstol es aquel que baja ese sueño de Dios, ese anhelo de Dios y establece el modelo, establece el diseño por medio del cual se va a trabajar, ¿sí? Cuando hablamos de un apóstol, y eso a mí me queda claro, es que una de las características de un apóstol es que siempre va a tener un diseño en mente y en corazón. Siempre, tú hablas con él y él no va a estar hablando de cosas ilusorias, él no va a estar hablando de cosas que él desconoce, él no va a estar hablando de algo que está mirando en otros, no, él tiene una visión clara acerca de lo que Dios quiere para él y para la iglesia que en ese momento él tiene bajo su cuidado, ¿sí? Por eso cuando yo conozco al apóstol Samuel, no tenía el privilegio y lo conozco en Tuxtla Gutiérrez y empiezo a hablar con él y a escuchar su lenguaje, a conocer sus pensamientos, a
cuando él empieza a hablar de los sueños de Arca, yo digo, wow, él ya tiene un diseño en mente, porque un apóstol ya lo trae, ¿sí? Ese diseño de Dios, él ya lo trae en la mente y en el corazón. Acuérdese que cuando hablábamos de la visión decíamos que la visión es el sueño de Dios revelado a la mente y al corazón del hombre para que éste la desarrolle. Pero a través de quién llega esa visión, ese anhelo, ese sueño de Dios, a través del apóstol. Y lo que hace el apóstol entonces es hacer los planos. Vamos a trabajar sobre esto. Vamos a edificar de esta manera. Y el resto de los ministerios, evangelístico, pastoral, magisterial, profético, dice Pablo que cada uno sobreedifica sobre ese diseño, ¿sí? Entonces, el apóstol es el encargado, ¿sí? El encargado de establecer el plano arquitectónico sobre el cual se va a estar trabajando en una visión, ¿sí? Él conoce las medidas, él conoce todo lo relacionado con la estructura. En el caso de nosotros, como ministerio, cuando nosotros nacemos como congregación, como iglesia, una de las cosas que empezó el Señor a revelarme fue precisamente eso, es el modelo de trabajo. Nosotros no hemos copiado ningún modelo, aunque traíamos ya institucionalmente algunas ideas, algunas estrategias de trabajo. Nosotros fuimos pidiéndole a Dios esa dirección, diciéndole a Dios qué quieres, cómo lo quieres, de qué manera lo vamos a hacer. Y Dios nos empezó a revelar, nos empezó a mostrar como ministerio apostólico cómo sería el diseño para la iglesia con la que hoy estamos trabajando. En ese modelo de reino. Por eso como iglesia tenemos un ADN, tenemos una visión, tenemos una misión, tenemos un gobierno teocrático, pero también tenemos una estructura de gobierno, tenemos un sistema doctrinal basado en la palabra, tenemos un sistema económico, tenemos un sistema de disciplina, pero todo alineado al reino, ¿sí? Todo. Si usted me pregunta algo sobre lo que es Ministerio Internacional Restauración Apostólica, yo le conozco las medidas, yo le conozco el fundamento, yo le conozco el diseño, porque Dios tuvo a bien darme ese privilegio de poder hacer los planos de trabajo para Ministerio Internacional Restauración Apostólica, como lo está haciendo hoy con el apóstol Samuel. Dios le ha dado a él un diseño, él tiene en mente lo que él quiere y todos los que estamos alrededor de él estamos contribuyendo a través de la capacidad que Dios nos ha dado para que ese sueño que Dios ha puesto en él, para que ese diseño que él tiene, ese plano que Dios le ha dado y que él está compartiendo con nosotros, se haga realidad en lo que es Arca, ¿sí? Esa es una de las tareas o de los oficios de un apóstol. Es un arquitecto, diseña el modelo, cómo se va a trabajar, todo lo relacionado a la visión que Dios ha dado para esa congregación. Por eso también yo siempre he dicho, es respetable cuando a alguien, por ejemplo, en este caso, César Castellanos, él tuvo una visión, el G12, esa es la visión que Dios le dio a él. En el caso de Yogi Cho, Mar Adentro, 5x5, esa es la visión que Dios le dio a él. En el caso de Rick Warren, Vida con Propósito, Ministerios con Propósito, todo es con propósito ahí, porque esa es la visión que Dios le dio a él. En algún momento como iglesia quisimos copiar modelos, estructuras, y es como cuando alguien dice, me gusta esa casa y le voy a hacer este acabado a mi casa, y de repente ve otra casa, pero también me gusta esta parte de esa casa, y quisimos construir de muchas casas o de muchas cosas que nos agradaron de una casa, nuestra casa, y al final nos dimos cuenta que no cuadró. ¿Por qué? Porque ese diseño no era para nosotros, era para ellos, irrespetable. Dios los ha hecho crecer a través de ese modelo, de esa visión, de ese diseño, porque fue lo que Dios le dio a ellos, ¿sí? En el caso de nosotros, como Arca,
tenemos que estar conscientes de que Dios le ha dado al apóstol Samuel un diseño, y él lo que está haciendo es darnos a conocer ese modelo, ese plano que Dios le ha dado a él para lo que es arca. Los que hemos estado ya escuchando al apóstol Samuel en los congresos, nos damos cuenta que él viene hablando ya de un modelo de lo que es arca, porque ese es el plano que Dios le ha permitido a él estructurar para arca. Entonces, un apóstol tiene esa habilidad. Me he encontrado con personas que de repente ostentan un ministerio apostólico y cuando les cuestiono acerca de lo que Dios les ha dado, una visión, un diseño, en lo que ellos estén trabajando, no lo tienen. No lo tienen. Yo veo a un apóstol Pablo en las escrituras que sabe lo que quiere, que tiene hasta un modelo de liderazgo muy bien formado. Por eso le dice a Tito, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos y corrigieses lo deficiente. Pablo no solo abría iglesias, sino que establecía liderazgos en esa congregación porque Dios le había dado un modelo, porque Dios le había dado un diseño sobre el cual él estaría trabajando. Algunos teólogos dicen que si él no hubiese cometido el error de bajar a Jerusalén cuando el Espíritu Santo le decía que no fuera, el apóstol Pablo hubiese conquistado Europa, hubiese conquistado África, hubiese conquistado Asia, porque el apóstol Pablo tenía una visión muy amplia del reino, tenía una visión tan clara que Pablo decía, yo no voy a lugares donde ya se predicó a Cristo, sino a lugares donde no se ha predicado el evangelio. Y llegaba y establecía iglesias. Él no se quedaba pastoreando esas iglesias, las establecía, las levantaba de nada, establecía congregaciones y él mismo iba formando el liderazgo y los establecía ahí, bajo una visión, bajo un modelo de trabajo, diciéndoles, este es el fundamento, ahora sigan construyendo, ya está el plano, ya está el modelo, sigan construyendo, tengan cuidado nada más de cómo lo hacen, ¿sí? Porque esa es la tarea de un arquitecto. Incluso secularmente hablando, el arquitecto presenta el plano y de ahí empieza el trabajo de supervisión. Tiene que estar periódicamente yendo a mirar que se esté haciendo el trabajo conforme lo establece el plano. Él puede llegar y ver que si hay un muro que el plano no lo marca, decirle al que está construyendo, al albañil, tírame ese muro porque el plano no lo marca, ¿sí? O si él llega y ve que están queriendo insertar algo diferente en la construcción, él tiene esa autoridad porque ya hay un diseño por el cual se está construyendo, se está edificando. El apóstol entonces se convierte en esa persona que recibe esa visión de parte de Dios y la plasma en un diseño arquitectónico, esa visión para poder darle rumbo, dirección a ese edificio, a esa construcción. Y de ahí en adelante se constituye en un supervisor que va a estar mirando que las cosas se vayan haciendo de acuerdo a lo que establece el plano. ¿Qué más podemos ver en la escritura respecto al ministerio apostólico? Bueno, que la prioridad del ministerio apostólico es la oración y la palabra. Ojo con esto. De repente pensamos que el apóstol, claro, debe de tener el conocimiento de lo que es lo evangelístico, pastoral, magisterial, profético. Es el que puede tocar cada uno de esos ministerios. Sin embargo, no es el hombre orquesta, ¿sí? No podemos pensar que el ministerio apostólico lo tenga que hacer todo. No, hay prioridades en la vida de un ministerio apostólico. Y lo vemos en el libro de los Hechos, cuando la iglesia empieza a crecer y empiezan a surgir necesidades. Los apóstoles empiezan a ser rebasados por esas necesidades. Y entonces lo que sucede es que los apóstoles vienen a la iglesia y dicen, nosotros no podemos dejar
la oración y la palabra por atender las mesas. Digo, es un privilegio servir, es un privilegio estar atendiendo las mesas, pero nuestra prioridad es la oración y la palabra. Y es así como surge la necesidad de establecer a los diáconos para el servicio local, para un liderazgo interno que supla esas necesidades. Porque de repente yo veo que hay ministerios apostólicos que están saturados, queriendo hacer todo, ¿no? Queriendo abarcar demasiado. Y yo veo a los apóstoles en el libro de los Hechos enfocados en la oración, que tiene que ver con esa conexión con Dios. Tiene que haber esa conexión constante con Dios. No se pierde esa conexión y con la palabra. ¿Por qué? Porque son los responsables de la sana doctrina, de que no se pierda el evangelio, que mantenga ese diseño de reino en las iglesias que se van aperturando. Por eso entonces, una de las prioridades del apóstol tiene que ser la oración y la palabra, ¿sí? Digo, puede hacer muchas tareas, podemos estar involucrados en algunas tareas dentro de la iglesia local, sí, pero sin perder el enfoque, ¿sí? En el caso de su servidor, yo estoy involucrado también en las tareas dentro de la congregación a nivel general. El día domingo nos tocó ir a hacer tequio, agarrar la pala, la barreta, estar con los hermanos. Lo podemos hacer y lo debemos hacer, claro, pero no debemos desenfocarnos, ¿sí? Prioridad en la vida de un apóstol debe ser la oración y la palabra. Una vez que tiene el diseño, una vez que tiene el plano ya trazado, tiene que estar orando constantemente para mantener esa línea de conexión con Dios, y tiene que estar en ese constante fluir de la palabra para evitar que se corrompa el evangelio, que se corrompa la sana doctrina, ¿sí? ¿Qué más? Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, nos dice que enseñan la sana doctrina. ¿Alguien nos puede leer, por favor, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9? Amén. Escuchamos. Adelante. No hay otro evangelio. Eh, Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado de ese de Cristo para seguir un evangelio. Tu micrófono está apagado, Alex. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes Anatema. son... No, Gálatas 1, 1:6. 6. Ah, Ajá. 1:6. Ok, Ujú. perdón. Bueno, lo leo, dice, estoy maravillado. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. Mi versión es Dios habla hoy. Sí, adelante. Amén. Hasta el verso 9. Ah, ok. En realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron,
que caiga sobre él maldición, la maldición de Dios. Fíjense qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo a la Aleluya. iglesia de Galacia, ¿no? A Pablo le tocó formar esta congregación y Pablo dice, estoy sorprendido de que en muy poco tiempo hayan sido envueltos en un evangelio diferente, en un evangelio que nosotros no les predicamos. Los apóstoles tienen esa responsabilidad de que no se pierda la sana doctrina, ¿sí? Tienen que estar cuidando que no se enseñe algo que no esté en la palabra de Dios. Yo regularmente visito las congregaciones, hay momentos en el que participo trayendo la palabra, pero también me gusta llegar y escuchar lo que están compartiendo ahí los ministerios. Incluso a veces les digo, no, hoy no vengo a compartir, hoy vengo a escucharlos. Quiero escuchar qué es lo que ustedes están enseñando, porque así puedo detectar si están enseñando lo correcto o si hay algo que tengo que corregir. Y si en algún momento detecto algo que no es correcto, al finalizar me reúno con ellos, platico con ellos, nunca lo hago público, sino aparte con ellos se platica y se les hace ver qué es lo que no está correcto dentro de la enseñanza que ellos están dando. Y lo tengo que hacer porque esa es mi tarea, ¿sí? Pablo tuvo que ir a Galacia y decirles, hey, ya se salieron del evangelio, esto no fue lo que les enseñé, ¿sí? Y esa es una de las responsabilidades del ministerio apostólico, estar viendo que las congregaciones se mantengan en la sana doctrina, que no se pierda el enfoque, que no se enseñe nada que no esté en la escritura, porque al final de cuentas, para todos los ministerios, nuestra regla de fe es la escritura, la palabra de Dios, ¿sí? Podemos tener muy buenas herramientas teológicas, podemos tener muy buenos materiales, pero la escritura, la palabra de Dios es nuestra regla de fe, ¿sí? Eso nos tiene que quedar muy claro y por eso Pablo les dice, aún así venga un ángel del cielo y les traiga un evangelio diferente al que les hemos enseñado, no lo reciban, no lo reciban, ¿sí? Yo he sido un poco, bueno, no un poco, yo he sido celoso en ese sentido, ¿sí? Escucho, analizo, y cuando escucho algo que no está dentro del parámetro de la escritura, dentro de lo que la palabra enseña, yo no me quedo callado, yo sí hablo con la persona y le hago ver que no es correcto lo que está enseñando, porque es una responsabilidad que yo tengo de cuidar que esa sana doctrina no se pierda en el reino de Dios. Esa es una tarea del ministerio apostólico, ¿sí? Que el evangelista esté enseñando correctamente, que el maestro esté enseñando correctamente, que el pastor esté enseñando correctamente, que el profeta esté haciendo las cosas correctamente, porque todos los ministerios corremos ciertos riesgos cuando estamos siendo usados, llámese evangelista, pastor, maestro, profeta, aún el mismo apóstol, corremos el riesgo de querer hacer cosas que no están dentro de la palabra. Ese es un riesgo latente en todos los ministerios y por eso tiene que haber esa vigilancia, por eso tiene que haber esa supervisión para ver que realmente se está enseñando y se está predicando lo correcto. Y eso es tarea del ministerio apostólico. Pablo lo detecta en Galacia y llega y les dice, eso no es correcto. Y si aún dice, nosotros mismos viniéramos enseñándoles algo diferente a lo que es la sana doctrina, incluso hasta lanza una maldición, sea anatema, sea maldito, ¿sí? Y esto es algo serio, los que predicamos la palabra, los que predicamos el evangelio,
debemos estar conscientes de que tenemos una responsabilidad con el reino de Dios. ¿Sí? Jesús fue muy claro cuando él enseñaba, porque siempre hay esa tendencia, ¿no? Yo me imagino a Jesús recibiendo ofertas por parte de de la cúpula religiosa, queriendo cambiar el mensaje, pero Jesús nunca permitió eso. Jesús siempre habló la verdad y mencionó la verdad, aunque a ellos les dolía y los confrontaba, pero la verdad es única y la tenemos que enseñar de esa manera. No podemos permitir que la sana doctrina se corrompa. Y también quiero comentar esto. Para algunos, hablar del tema doctrinal, para algunos no es tan relevante. Para mí sí lo es. Recuerdo que en algún momento fuimos invitados a participar en una radio cristiana y la pastora me decía, mire, le presento a la directora, hable con ella, póngase de acuerdo. Cuando ya estaba yo hablando con la directora de la radio, me dice, mire, apóstol, aquí puede hablar usted del evangelio lo que usted quiera, pero una cosa le voy a pedir, me dice, no toque el asunto doctrinal. Aquí no me hable de doctrina. Y yo le dije, bueno, es que no hay evangelio sin doctrina. Sí, no hay evangelio sin doctrina. Yo necesito enseñarle a la gente la sana doctrina. Tienen que saber que solo hay un Dios, no son tres, no son cuatro, ¿sí? Tengo que enseñarles que el bautismo correcto es en el nombre de Jesús. O sea, le dije, mire, si usted me va a condicionar de esa manera, pues entonces le agradezco. Yo no puedo predicar un evangelio que no lleve doctrina, ¿sí? Porque si algo le decían a Jesús es, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Sí? Miraban algo diferente, ¿sí? Sabían perfectamente que había una enseñanza doctrinal en todo lo que Jesús hablaba, en todo lo que Jesús predicaba. Entonces, ojo con esto, hermanos, porque de repente la tendencia en las iglesias de hoy en día es hablar de un evangelio sin doctrina. Y la doctrina confronta, ¿eh? La doctrina nos lleva a la verdad. Entonces, ojo con esto. ¿Qué más? Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5, nos dice que el ministerio apostólico también tiene como tarea aplicar la disciplina cuando hay alguna falta dentro de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieron más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y bueno, no vamos a caer en una discusión teológica sobre este pasaje. Lo único que quiero resaltar aquí es que un apóstol, cuando detecta que en la iglesia se están cometiendo pecados, el apóstol no los tolera, ¿sí? Porque en la iglesia de Corintios, aunque era una iglesia donde se manifestaban, dicen algunos teólogos, los 22 dones, resulta que había en ellos un pecado, dice Pablo, que ni aún entre los gentiles se mencionaba, y no se habían atrevido a juzgar esa falta. Y Pablo dice, esto no puede ser así. Él toma esa autoridad como apóstol para aplicar la disciplina. Aunque no está presente, él dice, estoy ausente en el cuerpo, pero en el espíritu estoy ahí, y dicta una disciplina. Que más adelante él siente que se precipitó un poco y da algunos consejos para restaurar la vida de estas personas. Pero lo importante aquí es que
el ministerio apostólico tiene esa tarea también. Lo que le dijo Pablo a Tito, ¿no? Para que corrijan lo deficiente. No podemos, un ministerio apostólico no tolera, pues, el pecado. Y ese es una de los señalamientos que Dios le hace a una de las iglesias en Asia, ¿no? Tienes ahí a Jezabel, tienes ahí la doctrina de Balán, tienes ahí a la gente que está actuando mal y no haces nada, no dices nada. No, el ministerio apostólico, hermanos, confronta el pecado, confronta el pecado. Y en su momento se tiene que aplicar la disciplina. Por eso hay momentos en el que esto no quisiéramos tocarlo, pero es parte de, ¿sí? Sí, yo entiendo que la iglesia existe para restaurar, para salvar, pero también hay situaciones en el que tenemos que aplicar una sanción correctiva para que la iglesia vea que hay santidad, para que la iglesia vea que realmente no toleramos los pecados y mucho menos cuando esos pecados atentan contra la integridad de la iglesia. Entonces, el ministerio apostólico toma esa autoridad y aplica la disciplina. Claro que esto también lo puede hacer el ministerio pastoral, ¿sí? También lo puede hacer el ministerio pastoral, pero cuando en una iglesia el ministerio pastoral no está ejerciendo esa autoridad, el apóstol puede tomar esa autoridad y aplicar la corrección necesaria para que esas personas se restauren, porque la disciplina tiene que ser para restauración, para salvación. Si esas personas al final no quieren ser restauradas, no quieren luchar por su salvación, ya no quedaría de nosotros como iglesia ni como ministerio apostólico, ya quedaría de ellos, pero la disciplina siempre tiene que ser con el enfoque de restauración, de salvación. ¿Qué más hacen los apóstoles? Ponen orden. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 34. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 11, 34. Dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y aquí estamos hablando de la iglesia de Corintios, una iglesia que cayó en un desorden en la práctica de la Santa Cena o de la comunión, ¿sí? Esas fiestas que en un principio tenían como propósito recordar la gracia redentora, anunciar la comunión que existe entre los creyentes y decirle a Dios que estamos esperando su venida, se convirtieron en una fiesta de desorden, de glotonería, de embriaguez, incluso hasta de menosprecio dentro de la congregación. Y cuando Pablo se entera de esta situación, Pablo tiene que llegar y poner orden, ¿sí? Y decirles, hey, las cosas no son así. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, ¿sí? No vamos a permitir más este desorden. Se tienen que poner en orden las cosas y Pablo dice, voy a empezar por estas cosas y lo demás, cuando yo vaya personalmente, las vamos a ordenar, ¿sí? El apóstol tiene esa visión, esa agudeza de mirar cuando algo se está saliendo del orden, ¿sí? Recuerdo que en una ocasión empezamos a tener acercamientos con otras iglesias por cuestiones de los asomos que se hacían para los encuentros y algunas prácticas se empezaron a traer al distrito y en su momento yo le dije al obispo, le dije, mire, esto no es correcto, esto ya es un desorden, esto ya no es parte del mover del Espíritu Santo, lo que están haciendo ya no está dentro del avivamiento. Y me decía el obispo en ese entonces, no, déjalos, dice,
déjalo que fluya. No, le digo, eso es un desorden, ¿sí? Yo veo a un Dios, dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? 14, a un Dios de orden, a un Dios que establece orden en su iglesia. Y de repente hay iglesias que empiezan a tener ciertas prácticas que miran en otras iglesias y las traen a su congregación y se genera un desorden. Entonces, el ministerio apostólico está ahí para poner orden a aquellas prácticas que se están saliendo del orden, ¿sí? El ministerio apostólico tiene esa responsabilidad también, esa tarea de poner orden a lo que se está saliendo del orden bíblico, de lo que es el orden establecido en la palabra. Yo en una ocasión hablaba con un ministro, él tiene un ministerio evangelístico y pastoral, este ministerio, pero empecé a notar que a la hora de ministrar, él empujaba a la gente y la obligaba a caer. Y eso empezó a crear un desorden, porque a la hora de empujar a la gente caía y muchas veces empujaba o lastimaba al que estaba atrás. Entonces yo tuve que hablar con él de manera particular y decirle, eso no es correcto. No tienes por qué empujar a la gente. Si el Espíritu Santo ministra a esa persona y la quiere llevar al suelo, él lo va a hacer. Pero no lo hagas tú, no le empujes. Puedes tocarla, puedes imponer manos, sí, pero deja que sea Dios, ¿sí? Y si esa persona no va a caer al suelo, no significa que al no caer no está siendo ministrada. Entonces, tuvimos que poner orden en ese sentido, porque de repente se da, ¿no? De que vemos ministerios, incluso, con todo respeto, lo voy a decir, ¿no? Algunos que les gusta navegar en las redes y ven que un ministerio avienta agua y también ya el hermano en su iglesia ya tiene ahí su bote de agua, su garrafa y empieza a aventar agua. ¡Ey! ¡Ey! No caigamos en esos desórdenes, ¿sí? Mucho cuidado con lo que hacemos. Yo no dudo de que el Espíritu Santo tenga diversas formas de manifestarse, diversas formas de operar, pero todo opera en un orden divino, ¿sí? Entonces, ojo con este tipo de situaciones. Como apóstoles, tenemos que estar mirando que todo lo que se haga en la iglesia esté dentro del orden, ¿sí? Exactamente. Que no nos salgamos de ese orden ya establecido. Incluso, lo voy a mencionar aquí también, caemos en el exceso del uso del aceite, ¿no? De repente vamos a orar por alguien y le echamos el litro de aceite. Yo veo en la Biblia que hay momentos en el que ni se ocupa el aceite, solo la invocación del nombre de Jesús. Y a veces hasta esto se vuelve un desorden, hermanos. Hay muchas cosas que se pueden analizar, pero por cuestiones del tiempo las vamos a omitir. Pero solo pongo estos ejemplos para darnos cuenta lo importante de un ministerio apostólico. Porque a lo mejor el evangelista, el pastor, el maestro, el profeta, puedan estar pensando que están haciendo lo correcto, ¿sí? Pero tarea del apóstol es estar observando si esa práctica edifica, si esa práctica produce algo bueno para la iglesia o está generando ya un desorden en la congregación. Esa es tarea del ministerio apostólico. ¿Qué más? Tito capítulo 1, verso 5, pues habla de la autoridad que el apóstol tiene para establecer un liderazgo. Pablo diciéndole a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que a través de tu persona se establezca un liderazgo y a través de ese liderazgo se puedan corregir las cosas deficientes que a lo mejor en su momento yo no pude trabajar, pero que ustedes lo van a hacer, ¿sí? Entonces, el ministerio apostólico tiene esa responsabilidad de ir mirando qué liderazgos se necesitan dentro de esa visión que Dios ha dado para que se desarrollen, para que se establezcan
para que suplan ese vacío que hay dentro de la congregación. ¿Sí? Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos que el ministerio apostólico tiene esa tarea, esa responsabilidad. Incluso lo vemos cuando se establecen a los primeros diáconos. No dice que la iglesia los haya establecido, sino que la iglesia participa en la selección, porque hay cierto perfil que los apóstoles pidieron y la iglesia participa en la búsqueda de esa gente con ese perfil, pero al final son los apóstoles los que oran a Dios. A través de ellos, el Espíritu Santo manifiesta quiénes son realmente esas personas que tienen esa aprobación de parte de Dios para establecerlos como diáconos, ¿sí? Es el apóstol quien fluye en esa autoridad para el establecimiento del liderazgo. Mire, de repente a veces tenemos la tendencia a cuestionar, ¿y por qué se estableció este liderazgo? ¿Y por qué se hizo esto? El apóstol tiene esa autoridad, ¿sí? Tiene esa autoridad de establecer el liderazgo que se necesite con el propósito de que se edifique en el reino de Dios. Si él está viendo un vacío, una necesidad que no se está atendiendo dentro de esa visión de reino, el apóstol tiene esa responsabilidad, esa tarea de establecer ese liderazgo que supla ese vacío, que trabaje en esa necesidad, ¿sí? ¿Lo puede hacer el apóstol? Claro, él tiene esa autoridad para hacerlo. ¿Qué más? Brindan la paternidad espiritual, 1 Corintios 4:15. Y aquí voy a abrir un paréntesis porque decía yo en la clase anterior que este es un tema controversial cuando se habla de que no se debe llamar a nadie padre aquí en la tierra, ¿verdad? Jesús lo dijo. Pero cuando nosotros analizamos el contexto en el que Jesús está diciendo no llames a nadie padre aquí en la tierra, es porque en ese momento hay un abuso dentro de la autoridad sacerdotal, ¿sí? En ese momento hay un abuso. Los líderes religiosos de aquellos tiempos aprovechaban esa investidura para servirse de la gente, ¿sí? Al grado de que la gente cuando miraba a un fariseo le tenía que hacer reverencias, ¿sí? Tenía que postrarse ante él. Había un abuso de esa autoridad espiritual. Y por eso el Señor Jesús, en ese contexto de abuso, de autoridad religiosa, dice, no llamen padre a nadie aquí en la tierra, porque padre solo en el cielo, en ese contexto, ¿sí? Pero después el apóstol Pablo retoma la figura paterna y que es algo que se necesita porque estamos engendrando hijos espirituales. Usted lo sabe, una persona que es ganada para el reino de Dios cuando es bautizada, nace espiritualmente a una nueva vida en Cristo. A partir de ese momento, él nace a una nueva vida. Entonces, tiene que haber una paternidad ministerial, no solamente en el apostolado, incluso en el resto de los ministerios, porque yo no entiendo a un evangelista que tenga un enfoque de ganar almas sin un corazón de padre. O sea, yo veo que este ministerio, o más bien el resto de los ministerios, evangelista, pastoral, magisterial, todos debemos tener esa paternidad y querer a la gente como si fueran nuestros, en lo que hacemos con ellos. No hablo de una paternidad, insisto, de imposición, no hablo de una paternidad de me tienes que estar rindiendo cuentas, de me tienes que estar enviando una cantidad de dinero, de
me tienes que reverenciar. No, no, no. Estoy hablando de una paternidad de cuidado, de atención, de enseñanza, de cobertura, porque uno como padre ora por sus hijos, por su casa, por su familia. Nosotros lo hacemos por toda la iglesia, por toda la red, por todos los ministerios, estamos orando por ellos, damos esa cobertura espiritual, esa paternidad espiritual, pero no en un contexto de abuso de autoridad, ni en un contexto de decir, eres mi hijo, entonces ahora vas a hacer las cosas como yo quiero, porque yo soy tu padre espiritual. No, sino en un contexto de preocupación hacia ese ministerio, ¿sí? En un contexto de no abandonar a ese ministerio en el proceso de formación. Yo lo veo en el caso de Saulo, cuando él recobra la vista, estuvo alimentándose por unos días y posterior a ello empieza a predicar con denuedo la palabra, pero dice la escritura que no lo estaba haciendo de manera correcta. Y entonces alguien tuvo que llevarlo y ponerlo bajo la cobertura de alguien, de una paternidad que le enseñara, que lo formara, que lo guiara, que le corrigiese aquellas cosas que no estaba haciendo bien, para que su ministerio fuese empoderado. Para mí, en lo personal, la paternidad espiritual y la cobertura espiritual de la que yo hablo en el ministerio apostólico tiene que ver con el empoderamiento de los hijos espirituales. Es decir, yo soy la plataforma para ellos y ellos van a llegar a lugares donde yo no voy a llegar porque los voy a preparar, los voy a formar, los voy a capacitar, voy a estar orando por ellos, voy a estar al pendiente de ellos y voy a empoderarlos, voy a hacer que lleguen a donde yo no, tal vez no pueda llegar por mis limitaciones o tal vez porque Dios no lo quiera así. Pero esa paternidad y esa cobertura es de la que yo hablo, ¿sí? Cuando hablamos de esa paternidad espiritual, hermanos, insisto, no estoy hablando de los abusos que hoy incluso se manifiestan dentro de los falsos ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, magisteriales, que tristemente hoy muchas personas ostentan. Sí me ha tocado ver apóstoles que carga mi maleta, límpiame los zapatos, veme a comprar esto a la tienda. Ese tipo de paternidad como la que influía o tenían los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, yo la rechazo, no la acepto, ¿sí? Yo he tenido gente que me ha coberturado, gente que me ha ministrado y que me ha dado esa paternidad espiritual y que me hablan, Rosendo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo va la iglesia? ¿En qué te puedo ayudar? Cuéntame. ¿En qué área quieres que yo esté orando específicamente por tu vida? No estás solo, cuenta conmigo. Es ese tipo de paternidad la que se necesita hoy en día. Jesús, aunque no lo diga el texto literalmente, ejercía esa paternidad sobre los discípulos. Por eso podemos ver a un Juan que tiene ese acercamiento con Jesús al grado de que se le acuesta en el pecho, ¿sí? Usted no lo haría con un desconocido, ¿sí? Claro que no. Tiene que haber esa relación muy estrecha con esa persona, ¿sí? Ese acercamiento con esa persona, esa conexión con esa persona, para que usted lo pueda hacer, ¿eh? Yo en lo personal, y yo creo que muchos de ustedes también lo sienten con el apóstol Samuel, ¿sí? El día que él a mí me abrazó en Tuxtla Gutiérrez, oró por mí,
soltó una palabra sobre mí, me dio un beso en la frente. Yo me sentí un hijo amado. Así me sentí. Me sentí coberturado, me sentí abrazado, protegido, ¿sí? Esa es la cobertura, esa es la paternidad que yo veo en una iglesia del reino, una paternidad que sirve, no que se sirve de los ministerios, ¿sí? Y ojo con eso, porque esa es una marca en un apostolado, ¿sí? Esa es una marca en un apostolado. Yo difiero con esos apóstoles que hoy en día llegan y traen guaruras y no me toques, no te acerques. No, 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 no. No, no estoy de acuerdo con ellos. Un verdadero apóstol tiene ese acercamiento con la gente, los abraza, ríe con ellos, llora con ellos, es empático, ¿sí? A esa paternidad me refiero, no a los abusos que se han cometido en nombre de la paternidad espiritual, ¿sí? Y yo lo he sentido con mi hermano Samuel. A mí nadie me obligó el decirle al apóstol, apóstol, mi casa es su casa, mi familia es su familia. Es más, yo le quiero rendir cuentas a usted porque sentí ese abrazo de padre, porque me siento coberturado, porque sé que está orando por mí. Lo sé. Hay esa conexión, nadie me obligó, ¿sí? Y cada vez que tengo el privilegio de estar con él, siento ese afecto, siento ese cariño, siento ese respaldo, siento que él tiene esa investidura espiritual para que si en algún momento yo estoy haciendo algo que se sale del orden, él pueda corregirlo en mi vida, en mi ministerio, en mi matrimonio, en mi casa con mis hijos. ¿Sí? A esa paternidad me refiero, hermanos. Y es la que Pablo presenta en Primera de Corintios. ¿Sí? Esa paternidad en la que le dice a la iglesia de Corintios, pueden tener 1000 años, 1000 maestros, pero yo los engendré. A mí me dolió formarlos, estar orando por ustedes. Mire, ese fue uno de los conflictos que tuvimos dentro de la institución porque la gente empezó a llegar con nosotros y aunque eran de otros presbiterios decían, hermano, ore por mí, hermano, abráceme, hermano, necesito de su cariño, necesito de ese afecto, de ese amor de usted, de su esposa, de sus hijos, de su familia. Algunos se atrevieron a llamarme en ese momento padre y qué tremendo, hermanos, cuando la institución empezó a mirar esto, sintió una amenaza. Yo nunca lo hice en un término malo, sino al contrario, incluso cuando yo tomé la decisión de dejar la institución, muchos de esos pastores, incluso presbíteros, me hablaron y me dijeron, estamos con usted, denos la instrucción que sigue, nos vamos con la iglesia, dejamos la iglesia, ¿qué hacemos? Y les dije, sigan adelante, sigan sirviéndole a Dios en el lugar donde Él los plantó, trabajen ahí. Y hasta el día de hoy tenemos una sana relación, somos amigos, nos saludamos, nos hablamos. Yo ya no ejerzo ninguna influencia sobre ellos, pero quedó ese afecto, ese cariño que nos une con ellos, ¿sí? Yo los amo en el amor de Cristo, pero ahora ejerzo una paternidad con la gente que Dios ha puesto bajo mi cuidado, una cobertura bajo ellos. Estoy al pendiente de ellos, río con ellos, lloro con ellos, como con ellos, trabajo con ellos, ¿sí? Eso es realmente la paternidad espiritual. ¿Quién le enseña a los hijos a hacer las cosas si no los padres, no? Somos los padres los que le enseñamos a los hijos a hacer las tareas. En una ocasión yo escuchaba una
persona regañar a su hijo, es que no sabes barrer, es que no sabes lavar los trastes. Y después de que lo regañó, me acerqué a él y le dije, ¿y cuándo le enseñaste? Ya le enseñaste, así se barre, así se lavan los trastes. Tú eres su padre, tú tienes que enseñarle, no esperes a que venga el vecino a hacerlo. Tú eres el padre, el responsable. Y en la iglesia pasa lo mismo. Se necesita esa paternidad. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes. Voy a ejercer esa paternidad espiritual sobre ustedes. ¿Y cómo se ejerce esa paternidad espiritual? Bueno, a través de un ministerio apostólico, ¿sí? Si no le quiere llamar padre, no hay problema. Si no le quiere llamar cobertura, tampoco, no hay problema. Yo no estoy peleado con eso. Pero de que se necesita, se necesita. Todos ministramos. La pregunta es, ¿quién te ministra a ti? ¿Sí? ¿Quién te ministra a ti? ¿Qué hacía Jesús? Después de ministrar a la gente, él iba con su padre, ¿no? Y se pasaba la noche orando. Tenía esa conexión con su padre. Alguien tiene que estar pendiente de ti, alguien tiene que estar velando por ti, alguien tiene que estar escuchándote porque hay cosas que no las puedes hablar con la iglesia y que las tienes que hablar con alguien que te entiende, con alguien que sabes que no te va a poner el pie en el cuello, sino al contrario te va a decir, levántate, levántate, dame la mano, vamos a caminar juntos. Amén. Es esa la paternidad espiritual que yo veo en la escritura y que se hace necesaria en una visión del reino porque estamos cuidando lo que más ama a Dios, la iglesia. Fíjese qué tremendo, ¿no? Cuando el apóstol Pedro le dice a los pastores, ¿no? Que su liderazgo no tiene que ser con señorío, que su liderazgo no tiene que ser por ganancias deshonestas, sino que tiene que ser en ese amor de padre, dice, porque a Dios le ha placido poner lo que más ama bajo tu cuidado. Qué tremendo, hermanos. Dios nos ha puesto bajo nuestro cuidado, lo que más ama. Entonces, yo no concilio a un padre que no ame a su hijo. Los padres somos capaces de dar la vida por los hijos, ¿verdad? Entonces, en esa relación es como se maneja la paternidad espiritual y la cobertura espiritual. Incluso Pablo le dice a Tito hijo, a Timoteo lo llama hijo. Entonces, insisto, estoy en desacuerdo con esa paternidad que abusa de la autoridad y que impone un peso, una carga sobre la vida de la persona. Pero estoy a favor de una paternidad que cobertura, que protege, que te empodera, que está contigo en los momentos en el que más lo necesitas. Porque no somos Superman. Y aún Superman tenía una debilidad, ¿no? La kriptonita. Entonces, todos tenemos por ahí una debilidad, un área débil en el que alguien tiene que estarnos sosteniendo, alguien tiene que estar orando por nosotros. Yo veo a un Pablo que nunca caminó solo. Yo veo a un Pablo que tuvo una paternidad espiritual. No se habla mucho de Bernabé, pero al final lo que Pablo llegó a hacer fue gracias a lo que Bernabé le enseñó, lo condujo, lo introdujo al ministerio. Él estuvo al pendiente. Pablo lo reconoce. Entonces, creo que para no ahondar más en esto, insisto, no caigamos en una paternidad de abuso, sino en una paternidad que sirve, que cobertura, que enseña, que protege, que respalda, que levanta, que abraza, que llora, que ríe, que hace equipo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Quisiera abrir un paréntesis para ver si hay algún comentario, para no dejarlo con lo que usted tiene en mente y en su corazón respecto a esto. Pastor Brian, por ahí está usted.
Ah, amén, apóstol. Amén, apóstol. No, de hecho, ahora sí que resolvió todas mis dudas en cuestión a ese tema, porque es uno de los temas que yo ahora sí que peleo mucho porque lo he visto ahora sí que echado a perder muchas veces, ¿verdad? Y malinterpretado, mal usado, y son de esos temas que pues ahora sí que hay que tener mucho cuidado porque se mal usa, se malinterpreta y se abusa muchas veces. ¿Verdad? Sí, Entonces, ahora, pues ahora sí que estamos en el mismo canal, apóstol, estamos en el mismo canal, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por ello. Me resolvió muchas de mis dudas y como le digo, estamos en el mismo canal, porque así lo veo yo también, ¿verdad? Pero yo trato de evitar la palabra padre o tratar de evitar la palabra, ¿verdad? Ahora sí que para llamarlo más como un consejero, simplemente, porque así muchas es. de las veces y depende de la persona, ¿no? Pero muchas de Ujú. las veces cuando escuchamos padre, empiezan a pensar que tienes que estar, que el pastor o el líder o lo que sea, tiene que estar involucrado en todas las decisiones de su vida, que si va a buscar trabajo, que si va a hacer esto, que si va a hacer aquello, que si se va a casar con la adecuada o con el adecuado, o sea, para todo quieren incluir al pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo ven como padre, pues ahora sí que toman la palabra de padre muy literal, ¿verdad? Y sí, yo estoy en el mismo canal, apóstol, estoy en el mismo canal, pero como le digo, yo lo veo más como un consejero, más como ¿verdad? Podemos llamar un maestro, o muchas palabras que podemos usar, ¿verdad? Un mentor, Ujú. ¿verdad? Con el cual puedes platicar, puedes ahogarte, ¿verdad? Podemos tener esa charla, orar uno por el otro y sí, Gracias, pastor. no, mira, Gracias. no, gracias a usted, apóstol. La verdad, muchas gracias. Le digo que últimamente toda esta semana se ha resuelto muchas de mis dudas, la verdad, muchas de mis dudas. Y creo yo que la verdad, delante de Dios se lo digo, estamos en el mismo canal, estamos en el mismo canal en todo lo que está enseñando, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo 100%, de acuerdo al 100% en muchas de las áreas. Muy bien, gracias. ¿Alguien Gracias. más quiere comentar? Bueno, apóstol, yo tengo Amén. una duda. Sí. ¿Cuál es la diferencia o si es igual un padre espiritual a un guía espiritual? ¿Cuál es Yo la diría, diferencia o es lo mismo? muy bien. Yo diría que la guía espiritual es una tarea de un padre, ¿sí? Es decir, en el caso de mis hijos, yo tengo que guiarlos, yo tengo que orientarlos, yo tengo que aconsejarles, yo tengo que enseñarles, entonces es parte de mi función, ¿sí? Ahora, si lo queremos ver de manera separada, entonces yo diría que la diferencia entre un guía y un padre espiritual es que con el guía, como dice el pastor Brian, pues yo voy, platico con él, pero escucho el consejo, pero al final las decisiones las tomo yo. Pero hay gente que sí liga mucho su corazón a una persona y lo que la persona le dice como padre espiritual termina haciéndolo, ¿no? Sería esa la diferencia, es decir, como guía, pues yo te escucho, ¿no? Me orientas, me aconsejas, gracias por el consejo. Pero como padre espiritual, a veces hay esa conexión, si le podemos llamar así, un poquito más almática, un poquito más de confianza, si se le puede llamar así. Eh, lo vemos incluso en el ministerio de Jesús. Miren, de los 12 discípulos, 3 eran los más cercanos, ¿no? Que estuvieron incluso presentes en la transfiguración. Pero de ahí, uno era el que tenía ese privilegio de recostarse en el pecho de Jesús. Había esa conexión íntima con Juan. Incluso cuando está en la cruz, le dice, madre, aquí tienes a tu hijo, y luego, hijo, pues ahí tienes a tu madre, ¿no? O sea, vas a ocupar el lugar que yo voy a dejar vacío. ¿Hasta dónde pudo llegar esa conexión entre Jesús y Juan? ¿Sí? Y se puede dar en un ministerio pastoral, evangelístico, profético, apostólico, se puede dar, puede haber esa conexión, no está mal.
pero sí tener cuidado con los abusos, porque de repente cuando la gente empieza a mirar que tiene esa influencia en la vida de la persona, se aprovecha de eso. Ese es el problema, ese es el riesgo, que si la persona a mí me está comentando algo de su vida, no es para que yo abuse de ese comentario y manipule la vida de esa persona, no, ¿sí? Entonces, si lo quiero ver como guía, será un consejero, alguien que me asesore, que me oriente. Si lo quiero ver como padre espiritual, yo siento que va a haber una conexión más íntima, ¿sí? Yo no a cualquiera le digo, puedes entrar hasta la cocina, ¿no? Sírvete, no, tiene que haber esa conexión con esa persona para poder incluso yo poderle comentar a esa persona si hay alguna situación en mi matrimonio que yo quiero que él la pastoree, que él me ministre en esa área, ¿sí? Yo siento que esa parte sería la diferencia. Con un guía escucho tu consejo, tu comentario, tu aporte, pero con un padre espiritual siento que hay más esa conexión con la persona, que no estamos obligados, ¿eh? No lo tome así de que diga, el apóstol dijo que yo tengo que buscarme un padre espiritual y va a estar buscando. No, 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 porque esas conexiones las hace Dios, ¿no? Si en algún momento tú sientes la necesidad de ligar tu espíritu con alguien y poder tener esa confianza, porque esto es como la amistad. Tienes muchos conocidos, pero amigos son contados, ¿sí? O sea, contados, amigos, porque no a cualquiera se le llama amigo, ¿sí? Y esto es así, cuando hablamos de la paternidad espiritual así, no se puede estar llamando padre a cualquiera, no, porque estamos diciendo que el padre va a ser alguien con el que tú vas a poder alivianar tus cargas, ¿no? Vas a poder contarle aquello que no le puedes contar a los demás, ¿sí? De esa manera, pero vuelvo a repetir, no estamos obligados, ni el término tiene que ser obligado, no, pero siento que esos vacíos se necesitan. Mire, si usted lee Lucas capítulo 4, verso 18, una de las tareas de los ministerios que ahí se revelan en ese pasaje es sanar a los quebrantados de corazón. Y le digo algo, en la iglesia tenemos a muchísima gente que tienen problemas almáticos, ¿sí? Que tienen problemas muy serios desde su niñez. Y no le voy a hablar, como decía la hermana Michelle, de un retroceso psicológico. No, 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 es una realidad, ¿sí? Gente que no ha podido olvidar los abusos. ¿Y tú crees que esa persona se lo va a comentar a cualquiera? No, no. Se necesita realmente tener esa conexión con alguien para poder contarle esa experiencia traumática, ¿sí? Y poder abrir su corazón y que realmente esa persona tenga ese perfil para que le pueda ayudar, para que lo pueda sanar, porque es parte de lo que el Señor nos ha enviado a hacer, sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Y para eso, hermanos, se necesita, yo lo veo así, es mi punto de vista, ¿eh? Se necesita esa paternidad, porque no es nada más una oración, una administración, es un seguimiento que hay que darle a esa persona. Hay que ayudarle a recobrar su confianza en ella misma, hay que enseñarle a levantar su autoestima, o sea, es todo un proceso en el que se va a estar trabajando con ello y que viene implícito en el paquete de la salvación, hermanos. Pero como esa persona tiene un daño, muchas veces no percibe que ya Dios pagó el precio de su sanidad en ese sentido y alguien se lo tiene que enseñar. Entonces, yo siento que cuando hablamos de un término paternidad, va más allá, pero insisto, no es imposición ni estás obligado a, pero yo lo veo como una necesidad para poderte sostener, para poderte apoyar en alguien, ¿sí? Que te entienda, que te comprenda, que te valore, que te empodere
que esté contigo para reír, pero también para llorar en esos vacíos que de repente tenemos como ministerios, porque, ay, hermanos, el ministerio es algo tremendo, ¿sí? A veces vienes a escuchar a alguien, todos los problemas que él trae son los problemas que tú estás atravesando, ¿no? Y al final les vas a terminar dando un consejo a ellos, pero aquí, a ti, ¿quién te lo da? Pues, sí. Y sí necesitas de repente alguien que esté cerca de ti para eso, pero respetable. Si usted dice, yo sí lo acepto, yo no lo acepto, respetable, pero que se hace necesario, sí, en una iglesia con visión de reino, sí, porque hay mucha gente que incluso de manera natural viene en una orfandad, ¿sí? Hay mucha gente que viene con esa orfandad porque fueron abandonados, porque sus padres murieron cuando ellos estaban muy pequeños y se fueron a vivir con el tío, con el abuelo, y no disfrutaron a un padre, a una madre, y muchas veces esos vacíos que ellos traen los manifiestan en la iglesia, esa inseguridad que ellos traen lo reflejan en la iglesia. Alguien va a tener que hacer el trabajo espiritual en ellos, pero con esa paternidad, con ese cariño, con ese afecto, ¿sí? La paternidad es para servir, no para servirse, ¿sí? Es para eso, no es para usar, no es para hazme, tráeme, lleva, cómprame, no, 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 deposítame menos, no, 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 es yo poniendo mi vida al servicio tuyo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sí? Y si yo puedo hacer algo más que darte un consejo, si yo veo que alguien necesita mi apoyo económico, ahí voy a estar con él. Un verdadero padre está en esos momentos. Dice la escritura que los padres no trabajan para ellos, trabajan para los hijos. Y mire, ojo con esto, ¿eh? Yo he escuchado al apóstol Samuel decir, yo soy capaz de vender mi carro, mi casa, lo que sea, con tal de empoderar el reino, con tal de que esto no se detenga. No cualquiera lo hace, solo alguien que tiene un corazón de padre y que dice, yo amo a mi familia, yo amo a mi casa, yo amo a lo que es Arca y estoy dispuesto a que si no hay, pues vemos de dónde, pero nadie se queda fuera, ¿sí? Y eso, créanme que no cualquiera lo tiene, ¿sí? Entonces, se hace necesario, sí, pero también entiendo que hay quienes en algún momento sufrieron esos abusos y por eso hay esa resistencia. Hay que hacer un trabajo con ellos, ¿sí? No le estoy diciendo llévelo al psicólogo, al psiquiatra, no. Tiene que haber un acercamiento, créamelo, se hace necesario, ¿sí? ¿Algún comentario más antes de continuar? Sé que Una, sí quieren una, comentar. Muy una bien, última pregunta, apóstol. sí. Ahora sí que siguiendo uno de los comentarios que pusieron en el chat, lo puso el pastor Palomares, ¿verdad? Uh-huh. Que muchas de las veces, ¿verdad? La iglesia es la que les da ese poder o esa, ¿verdad? El hombre pierde el piso, ¿no? Pero ¿cómo podemos, ¿verdad? Lidiar, por ejemplo, cuando es el miembro, por ejemplo, no es el líder como tal, sino la toxicidad viene de la persona, de que la persona es tanta la insistencia de que necesita involucrar al pastor o al líder, ¿verdad? En toda su vida, ¿verdad? Porque recuerdo en una ocasión, ¿verdad? Escuchar de alguien, no, es que si voy a salir de vacaciones, tengo que preguntarle primeramente a mi padre espiritual para ver si me da permiso y todo este tipo de cosas. O sea, ¿cómo lidiamos, ¿verdad? Para que el hombre no pierda el piso, ¿verdad? Uh-huh. Y poder controlar ese impulso de esa toxicidad, porque eso es, ¿verdad? Lo veo así como una toxicidad porque ya la persona, en vez de poner a Dios primero, está poniendo al varón. Así O es, y a también la es que, muy bien, y también la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? No Exacto. caer en ese exceso. Ahora, yo mencionaba hace un rato, el problema en la vida de muchas de esas personas es que traen vacíos, vienen con muchas inseguridades, algunos hasta con baja autoestima, pues, ¿sí? ¿Y en qué Y paró? por eso es que se abrazan tanto del líder, ¿no? ¿Eh? Se quería desahogar. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer con ellos? Pues hay que trabajar con ellos de manera muy particular, enseñarles a ellos
a poner su confianza en Dios, pero también a tomar decisiones, ¿no? Hay que formarles el carácter, hay que ayudarlos a crecer espiritualmente, porque cuando ellos crecen espiritualmente y maduran, van a aprender a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos corregir ese problema, ¿sí? Que hay líderes que abusan de eso, ¿no? Se dan cuenta de esos vacíos y se aprovechan de ello, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos evitar. Pero cuando se presenta ese tipo de situaciones, hay que ayudarle a la persona a salir de esa situación, ¿sí? A que esa persona crezca espiritualmente, pero también naturalmente para tomar sus decisiones propias. Hay que ayudarles, ¿sí? Porque a veces, sí, como decías ahorita, a lo mejor sí es una toxicidad, pero yo vería más bien los vacíos que hay en ellos. ¿Por qué actúan así? Porque todos actuamos a razón de algo. O sea, nada es de la nada, pues la maldición no viene sin causa. Todo tiene un origen. Entonces, cuando una persona presenta ese tipo de situaciones, a veces, pues nosotros miramos lo superficial, pero hay que ir un poquito más allá, porque esa persona es insegura, porque esa persona no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Y ayudarles a sanar ese corazón, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Ayudar a esa persona, ¿sí? No abusar de esos vacíos en la persona, sino ayudarle a que camine con esa confianza, con esa seguridad en Dios también, y que él también puede tomar decisiones sabias, que él también tiene esa capacidad para hacerlo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, Sí, ¿alguien más? apóstol, ¿Sí? sí, Muy bien, bendiciones para todos. Yo amén. quisiera comentar algo al respecto. Eh, Efectivamente, una labor de un pastor es el de acompañar, ¿sí? Es dar un acompañamiento, si la persona necesita una restauración, ahí está el pastor para apoyar en cierta manera, ¿verdad? Para eso el Señor, pues, nos dio diferentes ministerios porque son necesarios en la iglesia. Pero yo aquí veo algo muy, muy importante, ¿sí? Que tenemos que tomar en cuenta nosotros como pastores. Es necesario educar de una manera diferente al pueblo. Necesitamos educarlo en identidad y antes de acudir a nosotros, cerciorarnos de que ya lo consultaron con el Señor. Porque cuando nosotros queremos tomar el papel de Dios, ¿sí? Podemos desviar a la persona, de manera que esa persona se apegue de una manera emocional, se apegue de una manera insana, pues. Y eso es provocado por muchos líderes religiosos que caen en eso de tomar el papel de padre en una iglesia y de alguna manera hacen que todos sus congregantes lo tomen a él en cuenta antes de cualquier decisión. Sin embargo, es antibíblico. En Mateo 6, el Señor nos enseña, los discípulos le preguntaban al Señor, enséñanos a orar. Y ahí vemos un principio básico para todos los hijos del Señor. ¿Sí? ¿Cómo les dice que vayan? Dice, oren, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces tenemos que educar a la Grey de tal forma que no nos necesiten. Que en el momento en que nosotros no estemos, ellos saben a quién acudir. Porque cuando nosotros educamos de otra forma a la Grey, puede ser que sea bueno, o sea, hay un pastor bien intencionado, pero no alcanza a cubrir tantas necesidades. Va a llegar un momento que el pastor se va a sentir cargado, sobrecargado,
¿Por qué? Porque no ha enseñado a ese hijo espiritual de que él no es la fuente. La fuente es el rey y a él tiene que acudir siempre. Porque tenemos que terminar con esos modelos que han causado tanto daño a los hijos del Señor, que viven en temor cuando hay algo que ellos quieren hacer, necesitan hacer, sienten esa dependencia, esa codependencia, ¿sí? De un ser humano. Y creo que al Señor no le agrada eso. Creo que tenemos que aprender a ir a la fuente y educar todas las personas a los cuales el Señor nos ponga a nuestro cuidado, educarlo de esa manera. De esa manera el pastor no se va a sobrecargar y no va a estar tomando un papel que no le corresponde. Y sí aclaro, o sea, acepto el ministerio quíntuple. Y sé que un pastor con un corazón de pastor está llamado a acompañar, a ser acompañante, pero nada más es un acompañamiento. No es aquella persona que va a ser el modelo a seguir. Siempre el modelo a seguir va a ser Cristo. Y así debemos educar. Ese es mi aporte, hermano Rosendo. Es correcto, gracias. Cosas muy interesantes. La identidad es un elemento importante. Digo, no se trata aquí de argumentar o justificar, porque podemos caer en un debate y no se trata de eso. Al final de cuentas, yo decía hace un momento, es respetable si alguien dice lo acepto o no lo acepto, no es algo que se impone, pero al final, Pablo también decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. A veces sí se hace necesario un modelo. Cristo es mi modelo, definitivamente, no el blanco, pero también debe haber un modelo dentro del reino que figure o que modele esa identidad, ¿no? Para que los demás puedan aprender de ese modelo también. Sin caer, como dijo bien la pastora Marta, en esa codependencia, definitivo. Eso es no solo en lo pastoral, en lo evangelístico, porque también hay gente que anda detrás de los evangelistas, ¿no? O de los profetas, queriendo que ellos les decidan su vida, y no se trata de eso, no. Definitivamente hay que romper con esa codependencia, enseñando la identidad y la importancia de la conexión con Dios. Sí, definitivo. Muy bien, vamos a avanzar. Agradezco la participación de todos. Yo sé que muchos quisieran hacerlo, no se atreven, pero hay que atreverse, hermanos, porque... ¿Puedo hacerlo, pastor? Ah, claro que sí, a ver. Mire, en primer lugar, la Biblia dice la Biblia es para No se escucha, hermano Raúl, bien. de No más sé. manera poder redarguir, que para poder corregir, redarguir en primera de Proverbios, hay que primero acercarnos a Dios, y la palabra de Dios es eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón. Eso lo encontramos en Hebreos 4:12. Cuando tú empiezas a utilizar la palabra de Dios, cambia total. Porque por eso Jesús no escogió a sus discípulos dentro de la iglesia, los escogió en la calle, porque en realidad muchos de los de la iglesia queremos corregir. En realidad no queremos redarguir, no queremos hacer cosas diferentes en el mundo de la gente. Por eso dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, Jeremías 17:5, ¿verdad? Que ya lo dijo usted. Pero necesitamos llegarle al corazón. Hay mucha gente que llega con el pretexto de que no tuvo un padre. Lo adoptó un padre. Pero muchos de nosotros venimos con perjuicio. Lo dice en Lucas 6:45.
El hombre no habla nada que no esté dentro de su corazón y muchos de nosotros estamos hablando desde nuestras heridas. Las heridas son las marcas que se han quedado constantemente, que no podemos corregir, que se hacen a ratito infecciones. Y usted mismo dijo la sana doctrina. Lo contrario de sano es contaminado. Y la mayoría de gente venimos contaminados. Pero ¿cómo nos vamos a limpiar? Con la palabra de Dios. Por eso dice Mateo 6, 34, dice que no te afanes por el día de mañana, afánate por el día de hoy. Y muchos de nosotros no queremos afanarnos. Dice Mateo 18:3, que si tú te conviertes como niño, eres como niño, entrarás al reino de los cielos. Cuando tú eres niño, perdonas en 2 minutos. Primero, hacerles ver que son un niño. Segundo, cuando eres niño, lo que te vistes te ves bien, pero hay gente que se está figurando que se ve mal. Cuando eres niño, te comes en la mesa, como lo dice Mateo 17:1, que es mejor un plato donde hay pan seco que mucho en vastedad. Cuando eras niño, era bastante lo que comías y no le metías ningún pretexto. Cuando eres niño, te subes a un árbol, te caes y en 2 minutos te vuelves a poner arriba, pero cuando eres adulto pones pretextos. Cuando eres niño llega el momento en que hay 18 adultos, pregúntale si les gustó la comida, todos son hipócritas, porque lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no seas hipócrita. Yo estoy utilizando palabras directas de Jesús. Dice que todos les gusta la comida, pero tiene un niño y te va a decir la verdad y nosotros ocupamos verdades. La verdad te gana, la mentira pierde todo. Por eso dice que la verdad no libera. Cuando empiezas a liberar la verdad, te ganas muchas personas. Hablando de Primera de Corintios 13, habla sobre los trastes vacíos. Dice que muchas de las veces somos como metales resonados. En pocas palabras, los trastes más vacíos son los que causan más ruido. Y hay mucha gente que está causando ruido porque no tienen al Señor adentro. Pero nosotros lo queremos cambiar a nuestras fuerzas y no debe ser a nuestras fuerzas. La vida no está llena de problemas, sino de malas decisiones. Lo dice Mateo 18:7. Hay del mundo los tropiezos, porque donde quiera va a haber tropiezos, pero ¿quién es el que va y mete los pies, las manos, los oídos? O sea, nosotros mismos caemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una corrección. ¿Por qué? Porque el que nos dirige está mal. Para que un hijo le quites un tatuaje, tú no ocupas tener un tatuaje. Y por eso dice que la mujer edifica la casa, no es el hombre, es la mujer la que edifica la casa. Lo dice en Proverbios 14:1. Y si la mujer está bien todo. Este mundo tiene mucha madre, padre en cada esquina. La madre es la que educa, mama, la educación se mama. Por eso la madre fue la que escogió Dios para que lo pariera. Porque el otro no, el padre no era padre, que usted mismo lo dijo. Y me atrevo a decir que el 10 de mayo no lo mueven. Y por eso está Proverbios 31:10. ¿Cuántos días tiene mayo? 31. ¿Qué día se festeja el día 10? De ahí salió. Por eso en todos los libros de texto dice antes y después de Cristo. De ahí salió. Y quien tiene madre lo tiene todo. Cuando tú mencionas a la madre en un antisonante, te duele. Pero cuando mencionas el padre en un antisonante, no duele. ¿Por qué? Porque no hay ese poder. Cuando hay madre en casa, como lo dijo la pastora, hay esa identidad que sabes de dónde vienes, todo se acomoda. Porque cuando no reaccionamos con los oídos, reaccionamos desde el corazón. Y lo dice Primera de Corintios 13, lo dice que el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se envanece, y ese es el de la madre. En realidad, la madre te va a dar todo, te va a dar sus ojos, te va a dar los riñones, te va a dar el hígado, te va a dar todo cuando tú lo tienes. Pero muchos de nosotros como hombres queremos corregir con carácter, y el carácter no tiene que ver nada con el amor de madre. Por eso dice, permanecerá la fe, la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando tú tienes amor, lo puedes mover todo. Y muchas de las veces no tenemos el amor es el tiempo. Puedes tener fe, no, mañana yo le aviso, pero si tú no tienes amor de escuchar a esa persona en ese momento, no sirve de nada. Puedes esperar de aquí a 3, 4 días y la persona se pierde. Mucha de la gente se pierde porque le hace falta ese amor materno que ocupamos. Por eso dice, honrarás a Dios sobre todas las cosas y a tu padre y a tu madre. Honrarlos es ponerlos arriba de ti. Pero hay gente que dice, no lo puedo honrar. ¿Por qué? Porque fue borracho. Nunca dice Dios si fue borracho o no. Ay, no la puedo honrar porque mi mamá anda de coscolina. Nunca dice Jesús eso. Dice, honralos, ponlos arriba, no los pisotees. Y muchos de nosotros no les enseñamos esa parte. Le enseñamos lo bonito, no les enseñamos en realidad lo que ellos quieren ver. Porque quieren ver la realidad. Nosotros le estamos mintiendo constantemente. Y sabemos que una mujer conoce al hijo. A diferencia del hombre, la mujer tiene un sexto sentido y lo voy a explicar. Cuando nace el niño,
el papá dice, oye, es que ahí el niño se hizo de la popó, y lo dice la mamá, no, no se hizo de la popó, le duele los dientes. Te arrimas y dices, oye, sí es cierto. Empieza a llorar el niño, le dice, calla al niño, le duele los dientes. No, dice, ahora sí se hizo de la popó. Es por eso que cuando crecemos, nuestra madre nos dice, a mí no me haces la ignorante, tú andas mal. La mujer desarrolla ese sentido porque tiene ese sentir dentro de ella para poderlo modificar todo. Para mí, mi percepción no es que los hombres no tengamos que abarcar. Las mujeres tienen un corazonzote tan grandote que abarcan muchas personas. El hombre es controlador y un controlador es un eterno insatisfecho. Quiere controlar a fulanito, sutanito, meranganito y pierde la razón. No, la mujer funciona con emociones, con el corazón. Y quien tiene un corazón grandote acapara a muchos. Pero nosotros somos necios, dice Salmos 14:1. El necio en su corazón no hay Dios. Se corrompe, hace cosas abominables y no hay quien haga bien. Dice, y Jehová miró desde los cielos a ver si había algún entendido. Educar el cuerpo sin educar la mente no es educación. Muchos queremos corregir con el cuerpo, pero cuando educas la mente, todo está bien. Cuando educas la mente y empiezas a ver que todo lo que estás haciendo es un desorden, porque en realidad usted lo dijo, desordenados, nuestra vida nos va mal, que lo dice Primera de Génesis. O sea, Dios vio todo desordenado y lo ordenó. Y las mujeres tienden a ordenar todo, no a dirigir de una manera ineficaz como lo hacemos nosotros. Nosotros somos tajantes. El periférico está a 80 kilómetros por hora, para darme a entender. Una madre te va a decir, bájale. El papá va a decir, no, no importa, dale uno más. Por eso dice Dios que no está con los necios. Si se mata el hijo, Dios va a decir, oye, yo estaba sentado ahí a un lado contigo a 80 kilómetros por hora. Cuando subiste a 81, ya no estaba yo. Muchos de nosotros somos imprudentes y la imprudencia nos lleva a perder a todos los miembros de la iglesia o a toda la gente. Por eso las mamás acogen. Por eso no me gustan los hombres, eso es un sarcasmo, ¿eh? Me gustan las mujeres porque en realidad siempre tienen un corazón bien grandote. Y mi percepción para poder recuperar a alguien, ocupamos ese amor materno, que también lo tenemos, pero nos hacemos un lado porque nos trataron con vara dura, y creemos que así debemos de corregir. Y en realidad no ocupamos de corregir así. Por eso dice que seremos como un espejo. Lo dice Primera de Corintios 13:12. Dice que la vida es como un espejo, lo que siembras cosechas. Es toda acción genera una reacción. Y lo dijo Jesús, ¿no? Por tus frutos te conoceré. Ya vemos falsos profetas que en vez de ayudar, juzgamos. Y lo dice Mateo 7:1, 2, 3 y 4, que juzgamos más que lo que vemos en la paja de nuestro ojo. Alguna vez hemos tenido una paja en un ojo y nos lastima, ¿verdad? En realidad sí, nos lastima, pero ¿qué es lo que estamos dando hacia el otro lado? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Lo dice en Lucas 6 lo dice que muchas de las veces nosotros tenemos tanto rencor, estrés, que no podemos guiar al otro, que ya lo dijo también el pastor. O sea, ¿qué es lo que está dentro de nuestro corazón? Y si no podemos ayudar, hay que retirarnos. A veces lo hacemos forzado, como decía aquel pastor que también quería aventar la cabeza. Si no lo sabes hacer, retírate, si no estás en el ánimo, porque hay que estar conectados con el espíritu, porque a veces venimos perturbados, lo dice Juan 14:1, dice, no se perturbe vuestro corazón. Muchos de nosotros hemos perturbado nuestro corazón por lo que vemos afuera, porque le digo que educar la mente, educar el cuerpo sin educar la mente no es educación. Por eso dice que hay que educar la mente o renovaos en el espíritu de vuestra mente, que hace ratito lo estaba platicando con el hermano Federico, y que me equivoqué hasta versículo. Eso lo dice Efesios 4:23. Dice que renovaos el espíritu de nuestra mente, no dice el cuerpo. O sea, el que debemos renovar es esto. Y es bien fácil de mover la mente. 2 panes, un café. ¿A dónde mandé tu mente? A quererlos tomar. Si yo te digo 2 palmeras, 2 cocos y una playa azul, ¿a dónde mandé tu mente? Es el órgano que más debemos de educar, pero no lo educamos. Queremos educar a todos, pero no educamos nuestra percepción. Porque cuerpo, alma y espíritu somos, que somos uno mismo. Cabeza, cuerpo y emociones es lo mismo, pero no queremos educar la cabeza. El cuerpo se deja llevar. Cuando las emociones suben, la inteligencia baja. El cuerpo es bien tentador, todo quiere tentar. Por eso dice que cuides tus pies, tus ojos, pero cuando tú educas la mente no caes. Y la mente es lo que menos educamos nosotros. A veces nos olvidamos del nombre de la persona cuando nos enojamos. Hijo del maíz, tú hiciste esto, lo otro, aquello. Y al final te dicen, espérate, hermana, es tu hijo. Ah, de veras, ¿verdad?
Cuando nosotros reaccionamos desde ese espíritu, que tenemos espíritu no contra la carne, sino contra los espíritus internos, nuestro cuerpo nos lleva a perder la noción y la unción de Dios, porque ya no estamos hablando a la persona, estamos hablando sobre lo que traemos atrás o sobre lo que se nos metió, y en sí ya lo sabemos todo. Ya sabes cómo bajar de peso, ya sabes cómo dejar de fumar, ya sabes cómo dejar... Raúl, perdón, vamos, Aaron, como es la última clase del hermano y ok, yo sé que perfecto. trae mucho que decir, ya es la última clase para no Perdón, desvelarnos tanto porque hay unos que van a trabajar. Te agradezco mucho tu aportación. Vamos a continuar con la perdón. clase Gracias. para que termine el pastor. Dios te bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Amén, amén. Todo es muy interesante. Todo es muy interesante. Aterrizo esta parte y me encanta la forma como Jesús se dirige a Jerusalén, ¿no? ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos? Y ahí vemos algo tremendo, ¿no? Con respecto a lo que venimos hablando. ¿Qué más vemos en la vida de un apóstol? Confirman los dones espirituales. Romanos capítulo 1, versículo 11. Vemos al apóstol Pablo hablando de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículo 11. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, ¿sí? Es también parte del ministerio apostólico el confirmar los dones, el poder ayudar a las personas a identificar su don y a fluir en él, ¿sí? Es parte de esto, aunque viene implícito en el resto de los ministerios, sin embargo, en el ministerio apostólico se ve como un oficio, como una tarea. ¿Qué más? Lideran la guerra espiritual, Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Conocemos este pasaje, ¿no? El apóstol Pablo hablando de la armadura, hablando de la guerra que tenemos contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Y de alguna manera los apóstoles tienen que ir al frente direccionando, dirigiendo lo que concierne a la guerra espiritual, aunque es un tema que no vamos a tocar hoy, ya lo mencionamos al principio, sin embargo es parte de lo que la iglesia vive, de lo que la iglesia experimenta, y el apostolado tiene que direccionar entonces lo relacionado con la guerra espiritual, tiene que ver que realmente la iglesia esté con la armadura, que esté fortalecida, que esté en condiciones para poder ir a la guerra, para poder conquistar alguna zona determinada, ¿sí? El apóstol tiene que mirar esa parte. De repente cuando alguien me dice, apóstol, mire, estoy pensando a ir a abrir una iglesia en tal lugar, le digo, claro, vamos a mirar la situación, vamos a mirar la condición, incluso la capacidad que tienes y el equipo que te va a acompañar para poder entrar a ese lugar, porque no se trata nada más de ir por ir, es ir direccionados también, ¿sí? En ese sentido. ¿Qué más? Recomienda a los ministerios. Vemos a un apóstol Pablo que está dando cartas, que está dando recomendaciones respecto al liderazgo o a los ministerios que están bajo su cobertura. A Febe la recomienda, le dice, trátenla bien como si fuera yo mismo, ¿verdad? Entonces, un apóstol también hace esto, tiene esa tarea de alguna manera recomendar a los ministerios que están bajo su cobertura. Yo siempre he dicho, nadie se debe recomendar solo. Hay alguien que te conoce, hay alguien que está detrás de ti, que sabe perfectamente cuál es tu llamado, tu ministerio, y es él el que tiene que recomendarte, el que tiene que decir, ¿necesitas esto? Ah, no te preocupes, aquí tengo a la persona indicada para lo que tú necesitas, ¿sí? No se ande recomendando solo. ¿Qué más? Fomentan la unidad en el cuerpo de Cristo. Lo vemos a Pablo, en el ministerio apostólico de Pablo, cuando llega a Corintios y ve que hay una división interna, unos de Apolos, otros de Cefas, algún despistado ahí de Pablo y otros de Cristo, y dice, bueno, ¿quién murió por ustedes? ¿Cristo? Pues todos somos de Cristo.
no estamos divididos. Aquí no hay partidarios, aquí no hay proselitismo. El apóstol viene a unificar, a crear esa unidad en medio del divisionismo. ¿Qué más? Administran las finanzas. A veces no queremos hablar de este tema, pero es parte de, y el ministerio apostólico, lo vemos en el libro de los Hechos, que hacía la iglesia, que hacían las personas que se venían convirtiendo, dice que traían lo que tenían a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran, ¿sí? Claro, y en una iglesia local lo hace el pastor, definitivamente, pero hay aspectos que tiene que administrar el apóstol cuando tiene que ver con la expansión del reino. Por eso, cuando escuché acerca de Arca, me gustó la propuesta, el diseño, porque dice, en lo local nosotros no nos metemos, tú administras tus recursos con la iglesia, con tu liderazgo, tú sabes cómo trabajas con los recursos que Dios te da, pero a nivel general, como tenemos este tipo de eventos, este tipo de alcance, queremos llegar al mundo, entonces ahí necesitamos que nos apoyen cada año con una ofrenda, con una aportación, y eso lo administramos nosotros para esa finalidad. Y es correcto, es correcto. Los apóstoles tienen esa facultad de administrar las finanzas para el reino de Dios. Confrontan al reino de las tinieblas. Hechos capítulo 13, del verso 10 al 11. Se los voy a leer para que entendamos un poco el contexto. Hechos capítulo 13, del versículo 10 al 11. Dice, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano, ¿sí? Y ahí vemos al apóstol Pablo confrontando a una persona que es un obstáculo para el avance del reino del Señor. Muy bien, ¿qué más hace un ministerio apostólico? Establecen escuelas para entrenar a los creyentes. Hechos 19, 9 al 10. Mire, me encanta esta parte porque de repente también pues espiritualizamos todo. Sin embargo, sí se hace necesario una escuela de formación, de capacitación, de entrenamiento, como lo que es el IBAI. Hechos capítulo 19, versículo 9 al 10, dice de la siguiente manera, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Vemos a un apóstol que ocupa una escuela ya establecida para estar capacitando, para estar enseñando, para estar formando. Esto también es muy importante. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 8, nos dice que el ministerio apostólico edifica, no destruye. Y lo vamos a leer. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 8. Dice de la siguiente manera, porque aunque me gloríe más, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Y esto también es muy importante. Ministerio apostólico no está para maldecir, no está para condenar, no está para destruir, está para edificar, para restaurar, para levantar. Por eso, cuando escucho al apóstol Samuel decir, vamos a oxigenar, vamos a levantar, vamos a restaurar, vamos a volverle a dar vida a ese ministerio que en algún momento se paralizó, dejó de ser. Eso es lo que un apóstol hace, ¿sí? Volver a reconstruir y a edificar. Son establecidos por Dios, no por el hombre. Pablo dice, apóstol de Jesucristo, no por la voluntad del hombre.
insisto, ninguno de los ministerios son escogidos por la iglesia, los 5 ministerios son establecidos por Dios, son llamados por Dios, son empoderados por Dios, ¿sí? Que se tienen que ver los frutos en la iglesia, sí, pero es Dios quien los establece. Y por último, revelan misterios, aquellas cosas que están ocultas o que no han sido comprendidas. Los apóstoles tienen esa sabiduría, tienen esa revelación de parte de Dios para poder desglosar, para poder interpretar, para poder ver a la luz de la palabra la enseñanza que hay y poderla compartir con el equipo de trabajo que son el resto de los ministerios y con la misma congregación. Y para terminar, puse aquí un pequeño dibujo, no sé cómo llamarlo, en donde están los ministerios, ¿no? El evangelista ganando, el pastor cuidando, el maestro equipando, el profeta revelando o conectándonos con los propósitos divinos y el apóstol empoderando cada uno de los ministerios, ¿sí? El apóstol no está, como dije desde un principio, para servirse de los ministerios, sino para servirle a los ministerios, ¿sí? Y pues con esto, hermanos, llegamos al final de esta participación. Quiero agradecer al pastor Federico que nos dio la oportunidad de compartirles pues algo pequeño respecto al ADN de una iglesia de reino. Si quisiera que siguieran ustedes pues de alguna forma caminando en esta enseñanza. Hay muchas cosas que aprender cuando hablamos de una iglesia del reino, pero yo siempre he dicho, si queremos hablar de una iglesia del reino, abramos la escritura, abramos el libro de los Hechos. Aquí está la iglesia del reino. Aquí están los principios, aquí están los modelos, aquí están las estrategias, aquí está todo lo que tenemos que saber de una iglesia de reino. Así que, pues, mi deseo es que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente y pues seguimos a las órdenes de todos. Espero haber aclarado algunas dudas y si por ahí las acrecentamos, bueno, ya habrá un momento para profundizar más en ello. Así que, Pastor Federico,